¿Qué onda, jóvenes PvPeros y no tan jóvenes? Vengo trayendo un video más al canal, ni más ni menos que con Tentacruel, doble counter, doble siniestro. Gente, la doble counter se está apoderando de toda temática que pueda utilizarse, altamente funcional. Llevamos a este equipo en el cual Tentacruel va a estar siendo su lead con puña nociva, ventisca y escaldar. Obstagoon con contraataque, tajo cruzado y tajo umbrío. En efecto, no lleven obstrucción, gente. Y sin más, lo que viene siendo como cerrador o cambio seguro también. Este es Crafty con contraataque, juego sucio y puño incremento, gente. ¿Qué debilidades tiene este equipo? Un counter detrás. Un usuario de counter nos complica un montón. Un tipo hada o un usuario de ataques de tipo bicho. Así que, ¿cuál va a ser la función? Quitarte al counter de los dos Pokémon de atrás. Esa es la función ni más ni menos que de Tentacruel, que en Liga Ultra, gente, es tanquísimo. Si lo puedes llevar, tráetelo para Liga Ultra. Altamente funcional. A Raxol se le pegaron la loquera y se acaba de gastar 2 millones de polvos en Pokémones para armar, tanto para Liga Master, que pues nos falta todavía XL, y Liga Ultra. En efecto, van a estar viendo algunos videitos en Liga Ultra. Esperemos poder llegar al tan anhelado rango leyenda, pero Raxol ya saben que siempre lo deja todo para el último. Y sin más, vamos al combate donde vamos a estar escudando ese bomba fango. Va a entrar lo que viene siendo ese todo X, pero está tocado por Arceus. Ese Tentacruel que avienta un escaldar y con dos puñas nocivas nos llevamos la victoria. Pasamos al siguiente match donde vamos a estar viendo ni más ni menos que a Steelix y nos sacan al counter. Este ABB, gente, es hermoso y maravilloso. Aventamos un tajo umbrío, buscamos el bustearnos el ataque, no lo conseguimos, pues ni modo, aventamos lo que viene siendo un tajo cruzado. Bajamos vida, vamos a aprovechar el poder llegar a otro tajo cruzado, el cual ya deja algo tocado lo que viene siendo ese Virizion, y con dos puñas nocivas va a estar rindiéndose ese Virizion. No sin antes, vamos a estar recibiendo un hoja aguda, el cual nos pega en el pecho. No pasa nada. Bueno, la cabeza de Tentacruel porque no tiene pecho. Vamos a estar recibiendo otro hoja aguda. Va a estar entrando ni más ni menos que ese Steelix, el cual va a estar entrando Heloptic o el Lockstick, no recuerdo bien el nombre, gente. Ustedes me lo pueden dejar en los comentarios, porque Raxito, después de la cuarta generación, pues ya no se pudo aprender muy bien los nombres de los puchamones. Vamos a estar entrando que viene siendo otro puño incremento, el cual lo conectamos y tumbamos a ese querido Puchamon, y va a entrar Steelix. Y esto es bajada de ataque y subida de ataque, ya se la saben. Vamos a estar aventando un puño incremento, el cual a la larga, con lo que viene siendo los puños incrementos, va a estar haciendo bastante daño. Lo sé, lo sabe. Va a estar aventando otro puño incremento más nuestro querido Crafty. Y ahora sí, a básicos. Se acaba este combate y nos llevamos la victoria. Va a entrar ni más ni menos que Golisopod, que es otro counter de nuestro querido equipo. Por eso mismo me tengo que quedar con lo que viene siendo nuestro querido Tentacruel. Recibimos lo que viene siendo Hidroariete y vamos a estar aventando ni más ni menos que un escaldar, el cual ya estamos haciendo bastante daño con los puñas nocivas a ese Golisopod. No es que Golisopod sea un experto en lo que viene siendo la defensa. Escaldar en toda la cara de parte de nuestro Tentacruel, y esto está con toda la ventaja hacia nosotros. Y va a entrar ni más ni menos que ese Ampharos, que aprendió Abre Caminos esta temporada de GBL. Y vamos a estar aventando tajo umbrío. Quitamos el primer escudo. Aquí no la jugamos. No logramos conectar lo que viene siendo ese tajo umbrío. Y entra Crafty, el cual lo ve el rival y se rindió. Pasamos al siguiente combate, donde va a estar entrando ni más ni menos que Sandlash Alola y hace el cambio a Virizion. Ya se la saben, vamos a estar aventando tajo umbrío para quitarle a ese Virizion a nuestro querido Crafty.
para que tenga vía libre contra ese Sandlash, esperando que no tenga un usuario de counter atrás o peor de los casos un querido tipo Hada. Vamos a estar recibiendo el hoja aguda, el cual lo aguantamos. Vamos a estar llegando. No señor, primero recibimos una hoja aguda de parte de ese Virizion y vamos a farmearnos todito a ese Virizion. Sacamos el escudo. No quiero dejar ir toda esa energía a nuestro Tentacruel. Hacemos el cambio y entra ni más ni menos que un Drifblim, el cual va a estarlo llevando el rival con lo que viene siendo llama embrujada, el cual nos va a caer el ataque fuego sucio en toda la carita del globo y ya lo vamos a tener casi a mitad de vida. No sin antes vamos a estar recibiendo un segundo llama embrujada, el cual está mermando nuestro querido Scrafty, que a pesar de aguantar los infortunios pues nos está haciendo el daño que quiere el rival. Hacemos el cambio a nuestro querido Tentacruel para aguantar con el pecho ese llama embrujada. Aventamos ni más ni menos que el escaldar con nuestro Tentacruel. Aventamos un back to back, otro escaldar a lo que viene siendo ese Sandlash de Alola y va a estar aventando, y eso nos da bastante ventaja. Nos deja respirar a nuestro querido Scrafty, porque voy a aventar lo que viene siendo un puño de incremento, el cual le obliga a sacar el escudo. Vamos a aprovechar, sacamos nuestro escudo y gente, un juego sucio para despedir al globo, para llevarnos la victoria y conectar un 3-0. Vamos a ver cómo se da el siguiente combate, donde va a estar entrando ni más ni menos que ese querido Kindra Oscuro. Vamos a estar aventando un taco umbrío. El rival nos hace un catch y entra ni más ni menos que ese querido Tapu Fini Shiny, que está hermosísimo, está precioso. Si tú tienes para PvP ese Tapu Fini, te recomiendo que lo utilices. Está hermoso, están maravillosos esos shinies de los Tapus. Vamos a estar recibiendo el Surf, no sin antes tratar de llegar a un tajo umbrío. No lo conseguimos. Va a entrar ni más ni menos que nuestro Tentacruel, pero tenemos que hacer tiempo. Hace el cambio y va a entrar otra vez Kindra, y esto huele a que nos pueden dar la vuelta. Vamos a estar aventando un puño incremento. Tratamos de poder hacer el mayor daño posible y aumentarnos el ataque. Vamos a estar aventando otro puño incremento, el cual lo cargamos hasta el excelente. Despachamos a Kindra y vamos a ver con qué entra el rival, y va a entrar ni más ni menos que su Tapu Fini. Esto ya está más que cantado. Surf hace el cambio, lo que viene siendo Royal Steel. Y damas y caballeros, esto es una completa derrota. Te invito a que dejes un buen like, gente, eso me apoya un montón. Y te suscribas al canal y dejes un comentario de qué te parece el equipo, o si sacases un buen Pokémon en el Raid Day de Mega Garchomp. Así que me ayudas bastante, gente. Más del 90% de la gente que ve estos videos no está suscrito, y eso me va a ayudar bastante a llegar a 1000 suscriptores, y con tu apoyo lo vamos a estar logrando. Quiero aprovechar también para poder dar lo que viene siendo un saludo a Cosar de Legión PvPaste. Canalito, cumplimos nuestro objetivo y te mandamos este hermoso saludo de parte de Rexo, el manquito de manquitos en PvP de Team Liquiton. Y ahora sí, con esto nos llevamos la derrota con un 4-1. No sin antes traer este match, gente. Este match me encantó, me fascinó, me enamoró, con un counter directo a nuestro querido Tentacruel. Vamos a estar aventando un escalar a ese Deoxys defensa. Si de por sí en Liga Super es complicado Deoxys, en Liga Ultra es peor. Va a estar llevando avalancha, nos saca el escudo a escalar, el cual vamos a tener que dejar pasar esa avalancha. Ya no la sabemos que no tiene rayo, así que podemos jugar tranquilamente, pero nos conecta un psicoataque y deja tocadísimo a nuestro Pokémon. Va a entrar ni más ni menos que Obstagoon de parte del rival. Tajo cruzado, nos hace daño. Vamos a estar aumentándonos el ataque con nuestro Scrafty. Aventamos lo que viene siendo el puño incremento.
Y vamos a tener que estar escudando el siguiente ataque cruzado, porque iba a ser bastante doloroso ver perder a nuestro querido Pokémon. Y entra ni más ni menos que un Pidgeot, el cual, gente, nos complica por el hecho de que ya no hay mucho por hacer. Tenemos a un Tentacruel tocado. Obstagoon tiene que sacarse la vaina y le hacemos un tremendo catch. La win condition se presentó. Nosotros vamos a aprovechar esto. Es verdad que tiene para un pájaro osado, pero Obstagoon en Liga Ultra lo va a estar aguantando con el pecho. Y con esto, gente, aguantamos. Llegamos a un tajombrío y conectamos nuestro cargado de tajombrío de parte de Obstagoon y nos llevamos la victoria. Gente, si tú tienes un equipo el cual crees que es altamente recomendable, tráelo al canal para andarlo presumiendo y que vean la gente cómo pueden utilizar tu team, porque se acaba la temporada 16. Y ahora sí, me despido y nos vemos hasta la próxima.